Hola, muy buen día. Como siempre, un placer saludarles. Estamos en Inside Fórmula 1. Así que arrancamos. Vamos a hablar de la gran carrera que tuvo en la historia Sergio Checo Pérez. La primera victoria en la Fórmula 1 y que, bueno, pues pasó a manejarse a una historia que le dio la vuelta al mundo, lo que hizo el mexicano Sergio Checo Pérez. Bueno, Bahrein, diciembre del 2020 fue esta carrera. El sol se ocultaba tras el desierto y el circuito de Shakir se iluminaba por una carrera que en el papel parecía una más rutinaria de la Fórmula 1. Mercedes dominaba, McLaren peleaba por podios y Racing Point buscaba puntos importantes, pero lo que nadie imaginaba era que esa noche el mundo presenciara uno de los capítulos más épicos de la historia del automovilismo. En el centro de todo estaba el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, 190 grandes premios, 0 victorias, 10 años de lucha, sacrificio y resistencia. Y ahora, con un asiento perdido en Racing Point y sin contrato para la próxima temporada, estaba a punto de despedirse de la Fórmula 1 o escribir una remontada más legendaria que jamás se haya visto. La temporada 2020 había sido muy extraña, la pandemia obligó a un calendario totalmente reducido, cambiante. Mercedes, como Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, dominaban sin discusión. Red Bull era el perseguidor más cercano con Max Verstappen y detrás de Racing Point sorprendía el famoso Mercedes Rosa, un coche que levantó polémicas por el parecido con el monoplaza del campeón del año anterior. Sergio Checo Pérez había sido pieza clave para el equipo que estuviera en la lucha consistente, agresivo y estratégico. Sin embargo, su destino estaba sellado. La escudería había anunciado la llegada de Sebastián Vettel para el 2021 y aunque Pérez seguía sumando puntos, sabía que el tiempo se le acababa. Con pocas opciones en el mercado, el piloto mexicano enfrentaba lo que parecía el fin de su carrera en la máxima categoría. Los medios europeos lo daban por acabado, un buen piloto, pero no suficiente grande, decían. Otros lo veían como un hombre de equipo, pero sin talento para ganar carreras. Lo más duro, muchos ya hablaban de que el tiempo estaba pasando para Sergio Checo Pérez. Con apenas 30 años, parecía condenado al retiro forzado. Llegó a Bahrein sin contrato y con una maleta lista para él. Esas últimas 2 carreras eran una despedida. Nadie podía imaginar que en una de ellas escribiría su propio milagro. El Gran Premio de Shakir se corría en el trazado corto del circuito de Bahrein, un óvalo técnico con rectas largas y curvas cerradas. Se esperaba una carrera rápida, llena de adelantamientos, y Mercedes, con George Russell sustituyendo a Hamilton por COVID-19, era el gran favorito. La salida fue un caos. En la primera vuelta, Charles Leclerc se lanzó de forma agresiva y tocó a Checo Pérez enviándolo hasta el último lugar. Max Verstappen, atrapado con el incidente, abandonaba en ese mismo momento el proyecto de seguir en la pista, pero el mexicano, aquello parecía una sentencia de lucha por el podio a estar en el último en el pelotón. Otra decepción más para cerrar una temporada amarga, pero Checo Pérez pensaba diferente. Para él, esa era la oportunidad perfecta para demostrar que no se iba a rendir sin importar las circunstancias. Desde la vuelta 2, Checo Pérez comenzó a remontar. Primero superó a los autos más lentos, luego a los de media tabla. Lo hacía con precisión, paciencia y una gestión de neumáticos impecable. Cada vez que se adelantaba era quirúrgico, sin errores, con la calma, quien sabe que no tiene nada que perder. En la radio su ingeniero le pedía paciencia, pero Checo Pérez estaba encendido. El mexicano cambiaba todo con agresividad, con inteligencia, aprovechando cada oportunidad, cada zona del DRS, cada despiste rival.
Mientras tanto, en la cabeza de Russell y Bottas dominaban con Mercedes, pero Racing Point se mantenía en la pelea. Lance Stroll, su compañero, estaba en posiciones altas, pero la historia grande se estaba escribiendo desde atrás, con Sergio Checo Pérez escalando posiciones como un guerrero que se niega a caer. Lo que parecía una victoria asegurada para Mercedes se convirtió en un desastre. Una parada en los box, el equipo confundió los neumáticos, colocaron juegos equivocados en los coches de Bottas y Russell. Resultado, totalmente un caos. Bottas perdió segundos valiosísimos. Russell parecía encaminado a su primera victoria, tuvo que volver a parar. El camino quedaba abierto para que algunos más, ahí estaba, por supuesto, Sergio Checo Pérez, que se había colocado en posiciones de podio gracias a su consistencia, a la oportunidad de su vida que estaba frente a él. A falta de pocas vueltas, Pérez lideraba el Gran Premio. México entero contenía la respiración. En la radio, la voz del equipo sonaba incrédula. Checo, estás en primero. El piloto respondió con sinceridad, como si supiera que había nacido para ese momento. La última vuelta, el desierto iluminado, el Racing Point número 11 cruzó la línea de meta. Sergio Checo Pérez, contra todo pronóstico, ganaba su primera carrera en la Fórmula 1. El muro de su equipo explotó con una celebración. La voz de Sergio Checo Pérez se quebró en la radio. No sé qué decir, así dijo, muchachos. No sé qué decir. El piloto que había sido despedido, al que ya estaba fuera de la Fórmula 1, se convertía en el primer mexicano en ganar la carrera de la Fórmula 1 en más de 50 años. México celebró como pocas veces. La prensa internacional ratificó: aquel hombre no está acabado, estaba en su mejor momento, y el mundo del automovilismo entendió que había presenciado algo único. Esa victoria cambió el destino de Sergio Checo Pérez. Pocas semanas después, Red Bull lo fichó para el 2021, lo que parecía el final que se convirtió en un renacer. En Bahrein, en aquella noche de diciembre del 2020, Sergio Checo Pérez escribió una historia de resistencia, de orgullo y de gloria, la remontada más grande de la Fórmula 1, en lo que será recordada para siempre. Con la información para Inside Fórmula 1, José Luis Beneham. Gracias. Hasta la próxima.